Reza el dicho que a veces lo barato sale caro, y creo que en el capítulo de hoy va a quedar más que comprobado. Mira, me encuentro aquí afuera de una, entre comillas, terminal de autobuses, una pequeña terminal de autobuses llamados Flix, que son autobuses de muy bajo costo, o eran, la verdad no sé, porque mira, la cortina está cerrada, no hay absolutamente nada ni nadie. Y esto se encuentra en la Plaza Forum Buenavista, una plaza que está muy cerca del centro de la Ciudad de México. Híjole, a ver, vamos a empezar con la historia, pero ¿sabes qué? Me voy a mover un poquito de aquí porque sí, como que hace mucho ruido, pasan muchos coches. Mientras camino hacia lo que es la estación del Metrobús de Buenavista, que pues sí hay que caminarle un muy buen tramo, pues te voy platicando la experiencia. Mira, las personas, si tú no me dejarás mentir, si a ti como a mí también te gusta viajar, pues buscamos precios económicos en ciertos aspectos. ¿A qué me refiero? A veces buscamos un transporte barato para poder llegar a un hotel pues un poquito más cómodo y pagar un poco más, o también para pagar ciertos productos o servicios en nuestros viajes. Y seamos honestos, ¿a quién no le gusta ahorrarse unos pesos cuando viajamos? Bueno, mira, pues evidentemente, como a mí me gustan los viajes, cuando estás navegando por las redes sociales, gracias a los benditos bots, pues te salen muchas alternativas de viajes. Te salen líneas de autobuses, o te salen líneas aéreas, o te salen hoteles y demás. Y la verdad, pues a mí me gusta estar como, de pronto voy a entrecomillar otra vez, como cazando ofertas, porque pues a veces sí de pronto te aparecen muy buenos precios para ya sea hoteles, autobuses, aerolíneas y demás. Entonces, bueno, navegando por las redes sociales me apareció esta empresa de autobuses que se llama Flix. Supuestamente, según la publicidad que tienen ellos, son viajes muy económicos, incluso llegan así como a muchos destinos al norte del país, te lo anuncian como una muy buena alternativa, como algo nuevo. Pero ¿sabes qué? Mira, mejor voy a un lugar más tranquilito y ahí seguimos platicando, ¿sale? Bueno, ya mejor me vine a casa, mis queridos amigos, porque además ya está empezando la lluvia, ya saben, estas épocas de lluvia. Pues mira, te decía que finalmente pues adquirimos unos boletos para ir a la ciudad de Querétaro. Queríamos presentarles varios capítulos y también desde luego presentarles y hacerles una reseña de la experiencia con estos compadres de Flixbus. Y pues compramos los boletos. La verdad, ¿sabes qué? Que sí me gustó, que son súper baratos. Y es que mira, como te decía, te aparecen por todos lados. Fíjate, lo que dice aquí el periódico El Heraldo de México, dice por ejemplo Flixbus, mapa de paradas y rutas en México de la empresa que ofrece viajes interurbanos desde 89 pesos. No sé, por ejemplo, aquí en otra publicación te ponen que es Flixbus, la red de autobuses económica y moderna de estilo de Uber y Didi. Y la verdad sí te quiero decir que sí es muy barato. Fíjate que los boletos de autobús para Querétaro nos salieron en 836 pesos. La verdad, una ganga, porque pues obviamente cotizamos con algunas otras líneas de autobuses. Y mira, por Primera Plus, digo, por ponerte un ejemplo, nos hubiera salido en 2,070 pesos, mucho más del doble. Te quiero decir que este precio de 836 pesos fue para dos personas, o sea, para Dulce, mi esposa, y para mí, de ida y de regreso. Entonces imagínate, 836 contra, por ejemplo, Primera Plus, que cuesta 2,070 pesos, pues la verdad es una verdadera ganga. Entonces, bueno, pues mira, compramos los boletos de autobuses, hicimos la reserva del hotel a través de Booking, ya estábamos pues prácticamente listos para irnos y de pronto, ¿qué crees? Que nos llega un mensaje de texto. Pero antes que nada, déjame hacerte una pausita para decirte que si te gusta viajar, conocer pueblos mágicos, nosotros hemos descubierto una muy buena alternativa de viajar si es que no tienes coche, o a lo mejor si tienes coche, pero sabes que yo quiero que me lleven y me traigan. Y nosotros viajamos mucho con nuestros buenos y queridos amigos de Espíritu Aventurero. Nos encanta viajar con ellos porque tienen muchos destinos a muy buenos precios. El trato que te dan los coordinadores es realmente increíble. Te van así a bordo del autobús dando como consejos de qué hacer, a dónde ir, para que llegues ya como muy preparado a tu destino. Pero ¿sabes qué? No me lo creas a mí, vívelo tú mismo, y por eso te estoy compartiendo varios enlaces aquí abajo en la caja de descripción. Además, si tú compras un viaje con los enlaces que te estoy dejando, además de que indudable te la vas a pasar increíble, pues a nosotros nos vas a seguir ayudando para recorrer muchos lugares de nuestro México mágico y seguirte los presentando en este canal de YouTube. Bueno, pues resulta que ya compramos los boletos, como viste en la intro, salen de Buenavista, de esta plaza de Forum Buenavista, y llegan a Soriana Hiper Capilla en Querétaro. No tengo idea de dónde sea eso, pero pues busqué y la verdad es que es un lugar muy céntrico y demás, ¿no? Bueno, pues ya después nos llega el mensaje de texto que te dice, y mira,
Te lo voy a poner por acá. Dice: estimado Alfonso, desafortunadamente su viaje ha sido cancelado. Por favor visite help.flixbus.com o contacte al servicio. Ya te viene aquí un número de teléfono para obtener asistencia. Pedimos disculpas por los inconvenientes. Y yo dije, changos. Me sacó un poco de onda porque la verdad, como te llega un mensaje de texto de un número que tú no conoces, dije, no vaya a ser alguna tranza. Incluso le piqué con cierta reserva a esta página. Lo que no me gustó, mis queridos amigos, es que te manda una página en inglés. Digo, yo más o menos hablo, entiendo un poco inglés, pero no muy fluido. Y piensa en una persona que no sabe absolutamente nada de inglés. Pues mira, yo no vi ningún lugar para cambiar la opción a español. Entonces, pues ahí medio le entendí. Y te dice que si olvidaste un objeto, o sea, como que te da muchas opciones así de en qué te puedo ayudar. Lo bueno es que ya después encontré, bueno, entre comillas, y vas a ver por qué encontré, pues un chat. Entonces, bueno, te contesta una inteligencia artificial, te contesta Flora, y hasta dice agente asistido por inteligencia artificial, para ofrecerte el mejor servicio al cliente de Flix. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Pues ya le puse que me cancelaron la reserva. Y ya, pues ya sabes, igual te pide ahí que mandes algunos datos y todo. Pero bueno, ya después de un rato, afortunadamente sí pude hablar con un ser humano, con un representante de esos que te entienden ya. Híjole, es que esto de hablar con robots, yo no sé a ti, pero a mí la verdad, a veces como que no me late tanto. Oye, hago otra pausa. Si este video, pues no quiere decir que te esté gustando, pero si de alguna forma está siendo de utilidad para ti, pues apóyame, regálame un buen y poderoso like, una manita arriba, ya que andas por ahí. Y si es que aún no lo has hecho, pues suscríbete a este canal de YouTube. Mira, solamente pícale al botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo. Para ti es total, absolutamente gratis y a mí me ayudas muchísimo para seguir creando este y otro tipo de contenidos. Bueno, pues mira, me dice, entiendo tu situación. Para proceder con la solicitud de reembolso, por favor visita el siguiente enlace y completa el formulario de contacto. Ya te ponen ahí un formulario. Y, ojo, si necesitas hablar con un representante, por favor proporciona tu nombre, apellido, tu dirección de correo, demás. Entonces, bueno, como te decía, pues ya finalmente pude hablar con un representante, con un ser humano. Dice, redirigiéndote con un agente humano, por favor no cierres esta ventana. Ya después, ya me contesta una persona, bueno, me escribe una persona. Dice, lamentamos la cancelación de su reserva. Para estarle mejor, me brinda por favor el número de reserva. Bueno, pues ya le di el número. Está revisando el motivo y dice, deseamos expresar nuestras más sinceras disculpas por las molestias ocasionadas. Después de realizar una exhaustiva revisión de su caso, hemos confirmado que efectivamente se produjo una cancelación por parte de nuestro equipo de Flix. Dice, lamentamos que tu viaje se haya visto afectado debido a algunos problemas inesperados con las autoridades locales. Hemos tenido que hacer cambios temporales en nuestras rutas, incluyendo la suspensión temporal de nuestra parada en Querétaro. Nuestro equipo está trabajando arduamente para resolver la situación y minimizar el impacto en nuestros pasajeros. Pedimos disculpas por los inconvenientes. O sea, yo no sé qué pasó. O sea, realmente a veces pasa, ¿no? Como cuando entró Uber a la Ciudad de México o a muchas ciudades que entran como, no sé cómo lo hagan, como que no están del todo legales. Y pues las autoridades en Querétaro les han de haber dicho, a ver, maestro, ¿cómo que estás llegando a Hiper Soriana? ¿Cómo que no llegas a la terminal? ¿Y tú quién eres o qué te crees para entrar a mi estado y operar? Yo no sé, pero finalmente pues nosotros somos los que salimos afectados. Bueno, pues ya el chavo o la persona, no sé si es chavo o chava, me dice que puedo optar por un voucher. Obviamente no, gracias, o por el reembolso completo. Y bueno, pues dije, no, ¿sabes qué? Pues el reembolso. Me dice, en relación con esto nos complace informarle que su reembolso por la cancelación del servicio del autobús ha sido procesado con éxito. El monto reembolsado es de 836 pesos y se ha acreditado a la cuenta de origen que usted utilizó para poder realizar la transacción. Es importante, ojo, señalar que dependiendo de los tiempos de procesamiento de su entidad bancaria, el reembolso puede demorar hasta 7 días hábiles en reflejarse en su cuenta. Tenga en cuenta que los días hábiles para cuestiones bancarias son de lunes a viernes. Mira, yo entiendo que esto de regresar el dinero a veces no es tan fácil, pero también, a ver, piensa lo siguiente. Si realmente te urgiera ir a Querétaro y dices, ¿sabes qué? Yo contaba con ese dinero para llegar a mi destino y me lo van a regresar 7 días después, ¿cómo le hago entonces para comprar otro boleto? Pero bueno, digo, ahí sí son cosas que, pues ni hablar, ocurren. Te quiero aclarar algo aquí, la verdad sí me llegó muy rápido el reembolso. O sea, me llegó como en 4 días, no pasaron los 7 días, me llegó en 4 días y sí me llegó el reembolso, pues ya la tarjeta, ¿no? Entonces, bueno, pues ya al final de cuentas, mis muy queridísimos amigos, pues
No te quiero decir que nos quedamos sin el viaje, sí cancelamos el hotel. Lo bueno también de hacerlo con Booking, pues es que hay hoteles, hay reservas que sí puedes cancelar sin costo. Entonces, bueno, cancelamos y ya sin costo. Pero mira, estamos planeando, digo, no nos vamos a quedar con las ganas de ir, estamos planeando el viaje. De hecho, ya hicimos reserva con otra empresa, también de muy bajo costo, pero esta ya la tenemos muy probada, se llama Roll & Beats. Ya les había hecho un video hace mucho tiempo de que incluso pues hay viajes desde 20 pesos a León, a Querétaro. Claro, son esos viajes pues muy noche, ya sabes, ¿no? Pero realmente también son viajes de bajo costo, son camionetas Sprinter o autobuses más pequeñitos que salen del Auditorio Nacional. Ya hicimos la reserva con Roll & Beats. Mira, te voy a grabar una actualización del video porque cuando hicimos este video estaba saliendo, entonces bueno, todo funcionaba bien. Yo quisiera hacer, digo, además ese día fuimos a León, yo quisiera ahora hacer el Roll & Beats a Querétaro para ver qué tal. Ya te estaré desde luego presentando la reseña en este canal de YouTube. Lo que sí creo que no se vale, pues es que, híjole, mira, hasta cierto punto, pues sí da pesar, ¿no? Que tú ya tienes planeado un viaje, puede ser de vacaciones, puede ser de negocios, y pues con la mano en la cintura te dicen a tus compadres, ¿sabes qué, mano? Pues resulta que no vas a poder viajar a Querétaro porque simple y sencillamente, pues no se pudo. Y mira, te ofrecen que los autobuses son muy cómodos, que tienen baño, incluso que traen Wi-Fi gratis, la verdad. Digo, casi a todos los autobuses traen Wi-Fi gratis y hay mucho Wi-Fi gratis. Y eso está padre porque pues te ahorras datos. Pero también, y voy a hacer otra pausa aquí para decirte que también esto pues siempre resulta un riesgo para tus dispositivos. Ya sabes, en el teléfono, en la tableta, en la computadora. Pues traes información muy sensible, pero yo te traigo una solución. Para evitar que hackeen tus dispositivos, yo uso una VPN y en mi caso uso la mejor del mercado y es NordVPN. Es una VPN muy rápida, te puedes conectar hasta en 10 dispositivos, a servidores de otros países del mundo. Esto te sirve porque, pues, si te gusta ver películas o series, puedes acceder al catálogo de otros países si te conectas a un servidor, no sé, España, Estados Unidos, algo así. Y mira, te estoy dejando un enlace aquí abajo en la caja de descripción, además con un descuentazo increíble para que tú pruebes NordVPN, la mejor VPN del mercado. Oye, pues, ¿cómo ves? Esta es mi experiencia. Te puedo decir que me siento un poco frustrado, pero también yo quiero pensar y tengo el buen deseo de que estos compadres de Flix realmente sí puedan operar porque los precios son muy muy buenos. Ya viste que la cortina está cerrada, al menos aquí en Buenavista. Yo no sé si la abra nada más cuando llegue un autobús o yo no sé. Imagínate que llegues y pues la cortina está cerrada, no hay autobuses, no hay absolutamente nada. Digo, la verdad, creo que son cuates dentro de todo honestos porque te digo, regresaron rápido el dinero, sí me contestaron y todo. Entonces yo quiero pensar que en algún momento Flix pues iba a poder operar de forma normal y regular en México. Pues mira, si es así, pues ya te estaremos haciendo un capítulo de cómo son estos autobuses de bajo costo. Así es que, señores de Flix, si están viendo esto, pues échenle ganitas para que puedan operar bien libremente en la Ciudad de México, en Querétaro y en todos los destinos que ustedes puedan llegar a ofrecer. La verdad, pues te digo, estoy medio decepcionado, pero con esperanzas a ver qué sucede. Y desde luego, pues sí nos vamos a Querétaro. Ya te estaré presentando desde luego en este canal de YouTube tanto el viaje en Roll & Beats como el hotel y bueno, toda la ciudad de Querétaro. Bueno, toda, sino lo más interesante del centro histórico de Querétaro. Pero mientras tanto, mis muy queridos amigos, hay otras formas de viajar y te estoy compartiendo un video por este lado para que vayas, lo veas, lo disfrutes y sigas conociendo muchas cosas de nuestro México mágico. Mis muy queridos amigos, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres, muchísimas gracias y hasta la próxima. Y pues yo me voy a hacer maletas porque de que nos vamos a Querétaro, mis queridos amigos, nos vamos a Querétaro.